Gracias por continuar. Esto es el Boulevard en este día en que hablemos de varias cosas, pero por supuesto si usted habla con el licenciado Roberto Rodríguez de Marchena es inevitable el tema. Qué bueno que aceptó la invitación. Roberto Rodríguez de Marchena, porque de Marchena tiene como un file, su apellido tiene como un... Pero es de Marchena. Yo uso Marchena. Pero se le conoce como de Marchena. No, es de Marchena, lo que pasa es que mi madre como mi tía decidieron ponerse de Marchena, porque era de Marchena de la Mota de Rodríguez, muy complicado. Sí, estaba complicado. Sí, está complicado. Ahora, la política interna del PLD quizás está un poco más complicado que de Marchena de la Mota de Rodríguez. De repente los ciudadanos y los que vivimos siguiendo un poco el hecho político, como que no entendemos del todo, porque yo que participé en aquel almuerzo con el presidente, él insistía en cosas como, por ejemplo, no modificar la Constitución para ser beneficiario de esa modificación. Y el único, aparte, punto especial que él dijo es que en una situación que eso sí se puede dar, el hecho de que ocurra una gran crisis en un país y el país necesite de su líder principal, que nadie niega, que justo en este momento se llama Leonel Fernández, ¿no? Hasta ahí vamos bien, la historia va bonita. De repente usted ve todo esto, el ingenierismo constitucional cada día más agresivo, recolección de firmas, ya es un asunto de que él no se gobierna, todo aquello que se repite, de que usted no se gobierna, señor, usted es un esclavo de la voluntad popular, o aquello más gastado todavía, tienes que sacrificarte. Eso lo escuchaba mi padre cuando Trujillo y lo escuchamos nosotros durante los 12 años. De repente hay un escenario de una posición del presidente en ese sentido y otra posición de sus seguidores con todo su apoyo totalmente contraria. ¿Qué piensa Roberto Rodríguez de Marchena de esta situación un poco difícil de entender? A nosotros no nos merece ninguna preocupación. En primer lugar, porque el planteamiento que hizo el presidente desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista político, es correcto, ¿no? Es decir, se pueden presentar situaciones en un país en la que, mira el caso haitiano, la misma situación ha impedido que se haga la transición como se había pautado. Pero esa situación no la va a haber en República Dominicana. Primero porque el presidente está gobernando con extrema habilidad. El país vive una situación de estabilidad, de crecimiento, con baja inflación. De manera que yo lo que presumo es que la situación seguirá estable. No va a haber ninguna situación de emergencia. El hecho de la ocurrencia de esa recolección de firmas pues es algo natural, nosotros lo habíamos previsto y Danilo lo había anunciado en sus discursos, incluso dijo que nuestros asesores nos habían recomendado, le habían recomendado a él no mencionar esas turbulencias en el camino, pero son propias de los periodos de transición, es decir, si hay algo que evidencia lo nuevo que se está gestando, a partir del año 2012 es precisamente estas acciones de personas que entienden que, bueno, ellos ofrecen una resistencia probablemente para hacer sentir su afecto y cohesionar las fuerzas alrededor del presidente de la República. Sí, algo que para nosotros es absolutamente normal. Lo que llama la atención, una cosa es que usted se deje querer. Es difícil para Leonel y para cualquier político, y más aún mandatario, desautorizar públicamente o darle un boche que una persona lo que esté buscando apoyo para ti, trabajando para ti. Ahora lo que llama la atención es la buena organización de todo esto. E incluso ya hay cocorícamos de palabras mayores como esto del Tribunal Constitucional, e incluso una persona también informada como Vinicito Castillo Semante habla de que se están redactando sentencias vía Junta Central Electoral, se presenta la candidatura vía Junta Central Electoral, quien entonces solicitaría la opinión del todavía no formado Tribunal Constitucional, y de ahí entonces sería el Tribunal Constitucional que diría no, hemos estudiado la Constitución y dice, y por lo que hemos leído aquí, no está impedido el presidente Fernández. Entonces llama la atención todo este montaje, pero además la aceptación, estamos hablando de dos funcionarios palaciegos, de la absoluta confianza. Bueno, Freddy Pérez recientemente nombrado ya en el gabinete, pero el caso de Félix Bautista ya pasa a otros colores, porque un poco la sombra, el hombre que el presidente ha empoderado por encima de prácticamente el comité político en más de una ocasión. Entonces no es tan simple.
Yo pienso que de parte del equipo de Danilo, alguna, si no preocupación, por lo menos ocupación debe mostrarle esto. Nosotros no tenemos constancia de muchas de las cosas que se dicen y nosotros nos manejamos con realidades, con informaciones precisas que tenemos. Nosotros no tenemos constancia de que esa situación pueda afectar el proceso interno en el Partido de la Liberación Dominicana y pueda llevar al traste con la institucionalidad del PLD y mucho menos con la del país. Si nosotros tuviésemos informaciones precisas de que hay amenazas serias, pues nosotros lo hubiésemos planteado al país, Danilo lo hubiera planteado con responsabilidad. De manera, por eso reitero, estamos tranquilos. Y como tú dices, nos estamos ocupando de nuestro plan. Es un plan de trabajo que se ha venido desarrollando desde que Danilo el 30 de junio anunció su disposición a luchar por construir una candidatura presidencial ganadora. Y los resultados de ese plan pues han sido para nosotros satisfactorios, al punto de que todas las encuestas dan a Danilo como puntero, no solo el interno del Partido de la Liberación Dominicana, sino también fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso te digo, a partir de realidades, de informaciones precisas, así como de los resultados, nada nos indica a nosotros de que tenemos que preocuparnos por eso. Claro, Danilo, estamos preocupados naturalmente por la situación de dificultad, en general de pobreza, de falta de oportunidades del pueblo dominicano, pero esas de razones políticas, pues no tanto. Si Danilo Medina ve que el presidente decide correr, como dicen los gringos, por la candidatura presidencial, ¿Danilo no iría? ¿O Danilo es candidato, vaya o no vaya, un compañero de comité político que se llama Leonel Fernández? Es que nosotros, Pablo, una vez más, te reitero, tenemos la plena seguridad. Y yo te lo puedo asegurar, creo que anteriormente te lo había asegurado, y puedo asegurarle al pueblo dominicano, el presidente Leonel Fernández, como presidente del partido, va a jugar un papel de árbitro para garantizar unas primarias democráticas y transparentes en el PLD. Ahora, no hay ninguna manifestación pública clara de que el presidente pretenda violentar lo que fue la Constitución aprobada el 26 del año pasado. Todo por el contrario. En la primera actividad, la más publicitada de todas, de juramentación de nuevos miembros al Partido de la Liberación Dominicana en San Francisco de Macorís, el presidente lo dijo muy claro, el presidente Fernández, como presidente del partido, de que en el PLD se celebrarían unas primarias y no importa el que fuera el candidato, tendría en él su primero y principal apoyo. Entonces, esas son las evidencias. Sin embargo, te puedo citar, y ya esto no es rumor, sino en el almuerzo que él quiso hablar con gran libertad del tema, y fue el único tema que nos autorizó a divulgar. Él habló de la situación de crisis que puede, pero también dijo que hay alguna salida, aunque se dice que hay alguna salida técnica en la Constitución, eso tendríamos que verlo, pero él puso en el tapete la salida técnica vía referéndum. Eso lo dijo él. O sea, es decir, yo no estoy por ir, no voy a ser beneficiario de una modificación constitucional, palabra de Fernández. Ahora, al mismo tiempo pone una coma y dice, aunque existen algunas salidas técnicas dentro de la Constitución, y entre eso está lo del referéndum, que creo que fue Cristian, alguien le dijo, presidente, pero recuerde que esta figura no se puede utilizar para ampliar la permanencia en un cargo de un funcionario electo vía voluntad popular. Eso puede discutirse, pero él dejó caer esa partecita que es la que empodera al equipo de ingenieros constitucionalistas de que efectivamente ellos pueden hacer los trámites, presentar, y si es el Tribunal Constitucional recién creado que dice no, el presidente Fernández, aquí no hay una cláusula de excepción que diga, mira, esto se aplica, que el actual presidente no podrá, por ejemplo, ¿no? Entonces ya ahí estaría habilitando al presidente Fernández sin modificar la Constitución, que es, pienso yo, eso ya es un análisis mío, que ahí sí él iría. La única manera de ir Fernández es que se logre que el Tribunal Constitucional o la Suprema Corte, si es que no se crea el tribunal, le diga, sí, señor, hemos analizado a profundidad la Constitución del 26 de enero, su Constitución, y aquí en ningún momento vemos que esto le afecte sus aspiraciones, porque usted comenzó, como dice
el constitucionalista ingeniero Freddy Pérez. Esto comenzó el 26 de enero. Entonces, vamos a esa posibilidad cierta, citada por el presidente. Yo respeto tus apreciaciones, tú fuiste testigo porque participaste. No, por eso te lo estoy citando, Okay, citando. sí. Es una cita del presidente. Para mí, lo que yo pude consumir como lector de diarios fue un presidente de la República, presidente del PLD, muy sabio, que los convocó a todos ustedes para enviarle un mensaje al país. El mensaje fue, y yo recuerdo los titulares de periódicos, es que el presidente no iba a modificar la Constitución. Y por eso nosotros recibimos con mucha tranquilidad esa declaración del presidente, en el sentido de que, como gobernante, a los sectores productivos, pues les dio una información fundamental. Yo no voy a subvertir el orden. Y esos fueron los titulares. Ese fue el mensaje. Y no olvides, Pablo, de que el presidente es un gran y hábil comunicador. Si no lo sabe Danilo Medina, no lo sabe nadie. Un muy hábil comunicador, y yo entiendo que el presidente, con su sabiduría, ha ido desmontando. Sitúate el año pasado sobre este mismo tema. Cómo el presidente, con toda la sutileza y toda la habilidad, ha ido desmontando el tema de la reelección. Y ese fue otro capítulo. No, pero es que en este año lo que ha habido es un empoderamiento de Félix Bautista, un nombramiento en el gabinete de Freddy Pérez, aumento de las vallas, recolección de firmas, un impas inexplicable, póngale comillas grandes, a lo del Tribunal Constitucional, a pesar del artículo 277 y el 6 que deja todo perfectamente aclarado, pero todavía están teorizando sobre el Tribunal Constitucional. Y si quieres, te digo más, de repente aparece doña Margarita, que se había manejado con una cautela, bueno, comenzando por sus aspiraciones, que nunca admitió públicamente ningún tipo de aspiración, y de repente suelta estas declaraciones de que no es que él quiere, es que el pueblo lo está empujando. Llamó la atención porque es su compañera. Y ahí sí es verdad que no hay interpretaciones, porque eso no es la Kirchner y don Néstor. No, es Leonel Fernández y su señora esposa. Entonces, son elementos que al contrario, en todo este año, lo que, te voy a decir algo, es más, cuando terminó el almuerzo, el grupo de periodistas que estábamos ahí, que nos quedamos ahí en la segunda parte, tú sabes mucho de eso, que has estado dirigiendo ese tipo de actividad. Uno se queda en la chercha, vean, ¿qué te pareció? Y todos salimos de ahí pensando que el señor iba hasta Montecristi. Lo de Montecristi es porque en un momento él dijo que él es una persona muy pragmática, en el sentido de mucha inteligencia emocional, de que si tú tienes que hacer un viaje de Santo Domingo a Montecristi, hay gente que si no van de Santo Domingo a Montecristi no se suben en la guagua, pero que él no, que él si tiene que llegar solo hasta La Vega en la primera etapa, llegaba y luego iba a Santiago, doblaba. Entonces ahí la broma que salimos todos pronunciando fue aquella que, bueno, parece que el señor va para Montecristi. Él se puede detener en La Vega, pero el hombre va para Montecristi. Estoy diciendo no mi opinión, sino la percepción generalizada de lo que estábamos ahí, y lo vimos con especial atención. Lo escuchamos además. Pero eso no fue lo que salió en los periódicos, que es lo importante. Lo importante es lo que dije. Lo que quiera publicar un director de periódico, eso es otra cosa. Lo importante fue lo que él dijo. Lo que pasa es que los periódicos tienen un efecto comunicacional sobre las sensibilidades ciudadanas. Y en el caso de doña Margarita, a mí me parece una preciosa expresión política de cariño a su marido. Es decir, ya le decía yo a Rosa, mi esposa, ya me gustaría que pudieras tú hacer con más frecuencia ese tipo de expresiones políticas. O sea, a mí me pareció un gesto hermosísimo, ¿no?, de una pareja presidencial, y que la primera dama aproveche para manifestarle su cariño. Y es lógico. Es decir, no podemos complicarnos la existencia. Roberto, es que has sido demasiado obediente, has tomado 100% la palabra a tu líder. Tú no vas a decir nada que pueda traer confrontación, y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que podamos conversar sobre el tema, pero tú no me cedes ni un poquititico, ni tantito así, como decía el Che. Es que no tengo maneras de transmitir inquietud, porque es verdad, Pablo, estamos tranquilos. Nosotros, las informaciones que tenemos, es que no merece ninguna preocupación. Déjame intranquilizar, tú me permites intentar, no intranquilizarte, intentar intranquilizarte. Un hombre muy enterado como Vinicio Castillo Semán, sentado ahí. Sí, ayer estuvo aquí. Ayer sí. me dijo
algo que me movió a preocupación. Me dice, no, Pablo, es que no hay bloque progresista si no es con Leonel Fernández. Digo, el Partido Reformista, si el candidato no es Leonel Fernández, va solo. Y sin el bloque progresista, el PLD, y con un candidato que no sea Leonel Fernández, el PLD pierde del PRD. Óyeme. Pablo, tú recuerdas la expresión de que el aguaje es la mitad del pleito, ¿no? No solo el bloque progresista se va a mantener, sino que se va a ampliar cuando Danilo sea candidato a la presidencia. Y déjame decirte lo siguiente, la candidatura de Pelegrín Castillo, que por cierto no es respaldada por su hermano, porque él es el vocero de José Tomás Pérez, la candidatura de Pelegrín como la de Max Puig, en la Alianza por la Democracia y otras candidaturas, responden al interés de estos partidos de renegociar su participación dentro del bloque progresista. Y así lo entendemos nosotros, y nosotros lo vemos como algo absolutamente normal. Evidentemente tú tienes que decir, bueno, si tú no reconoces mi fuerza, pues no cuentes conmigo. Son expresiones naturales de un proceso de prenegociación. Entonces veremos a Pelegrín Castillo guardando distancia, señalando aspectos críticos de nuestra gestión de gobierno, al igual que Puig y otros grupos. Pero al final pues irán a negociar con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Con Danilo Medina de candidato? Naturalmente, déjame explicarte por qué. Primero porque Danilo fue una pieza fundamental de esa arquitectura que se llama bloque progresista. Y lo segundo es porque los acuerdos se firman entre partidos, no entre personas. Es decir, Pablo McKinney no puede, de verdad, ir a inscribir o a rechazar una alianza como miembro de un partido, sino es el partido, su presidente, su secretario general, que firman acuerdos con sus equivalentes en las otras organizaciones. Pero eso te lo puedo aceptar en el caso de Alianza por la Democracia o de la Fuerza Nacional Progresista, pero el Partido Reformista se tiene como un grupo de personas adscritas a la dirección y al liderazgo de Leonel Fernández. Es natural porque... Eso es un asunto de una adquisición. Ahí lo que hubo, el presidente cuenta con esas siglas y las maneja a su antojo cuando le conviene. Pero imagínate, el presidente cuyo líder, o sea, un partido cuyo presidente es el canciller de la República. Entonces, ahí hay un problema porque el Partido Reformista está en su peor momento, pero por lo menos yo pienso que un 4% tiene, quizás entre 3 y un 4%. Si se mide bien, estamos hablando de un porcentaje importante en un proceso presidencial, electoral presidencial. ¿Tú quieres que te diga algo, Pablo? A ver. En privado. Sin confianza. En privado nos han dicho dirigentes del Partido Reformista de las diferentes corrientes que están ahí, que están felices ante la perspectiva de que Danilo pueda ser candidato, porque es la garantía de que el Partido de la Liberación Dominicana pueda seguir en el poder. Es decir, te estoy hablando en privado. Entonces, en privado, pero qué traidores son. No, traidores no. Pero después que van de un presidente y un hombre tan cariñoso como el presidente Fernández. Eso no significa... Felipe Bautista se ha reunido con ellos, tiene una actitud solidaria de abrazos. Eso no significa deslealtad. Caramba. Eso no significa deslealtad. Víctor Díaz se porta muy bien con algunos. Bueno, me parece muy bien. Me refiero, portar bien, un buen almuerzo, conversar, ayudar, porque como uno le dice a los tráficos cuando eran corruptos, vamos a ayudarnos, que somos dominicanos, hermano, espérese, lleve el mal paso. No temas, Pablo, eso no va a ocurrir porque son acuerdos entre partidos. Y los reformistas con eso no están manifestando deslealtad al gobierno, sino lo que están pensando con visión de futuro. Es decir, se necesita una renovación en el Partido de la Liberación Dominicana. Y déjame decirte, la única manera de poder entender lo que están pasando con las encuestas, yo he visto a analistas políticos que se pierden y se confunden y no entienden los resultados de las encuestas y dicen, bueno, si el país va por mal camino y se está rechazando a Leonel Fernández y considera que hay corrupción y considera todo aquello, ¿no?, que se le atribuye al gobierno, ¿por qué no crece la oposición? ¿Por qué? ¿Es porque don Hipólito es incompetente? ¿Porque es incompetente Miguel Vargas? ¿Porque no saben hacer política? No. La clave para entender todo esto, de que los electores no se están moviendo hacia el PRD, la clave para entenderlo es Danilo Medina, que ha significado una renovación de las esperanzas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Que la gente entiende que Danilo puede conservar lo mejor de este gobierno haciendo las tareas, avanzando hacia las tareas que corresponden en el año 2015. Sin embargo, me decía Vinicio Castillo, ¿tú te imaginas a un presidente Fernández, que es la única posibilidad, decía él, de un triunfo de un candidato PLDista que no sea Leonel? No, el apoyo irrestricto, pero no de la foto,
para la prensa, no, de verdad, el que sea que gane, con el apoyo irrestricto del líder más fuerte, el que tiene una gran aceptación popular. Tú me preguntaba él desafiante, esos castillos son terribles. Me decía, mira, Pablo, o sea, tú te imaginas, ahí, como se está poniendo viejo, Vinicito, se está pareciendo mucho el papá. Tú te imaginas a Leonel Fernández en un día a día, brazo con brazo, con Danilo Medina, después de todas las cosas que han ocurrido. Entonces yo dije, o sea, ¿hasta qué punto el distanciamiento evidente que ha habido entre ellos? Se respetan, pero hay un distanciamiento y todo el mundo lo sabe, y hay un dolor muy grande de parte del presidente Fernández por aquella frase de que a mí me venció el Estado, pero hay un dolor muy grande de Danilo Medina, está convencido de que el presidente Fernández de alguna manera le faltó por aquella intención de continuar, a pesar de que todo apuntaba a que el candidato debía ser Danilo Medina. Mira, es difícil, quizás Vinicito no fue tan exagerado como Castillo al fin. No, lo que pasa es que él pertenece a otra organización política, a la Fuerza Nacional Progresista, aunque es vocero de un miembro del comité político, y no entiende la cultura del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, yo leí sus declaraciones aquí de ayer, ¿no? Bueno, y naturalmente es la percepción de una persona que no conoce la cultura del PLD. Y debo decirte que tanto Leonel Fernández como Danilo Medina no solamente son dos formidables políticos, sino también son dos estadistas. De manera que eso del dolor y del rencor no cabe en dos personas como ellos. Tienen una relación sumamente cordial y además se deben a millones de ciudadanos. Y tú sabes, Pablo, porque tú has estudiado. Pero tú dijiste una relación, fíjate a dónde hemos llegado. Sí. Óyeme, que tienen una relación cordial. Eso hasta a mí me duele que tú me digas eso. Bueno, o sea, Leonel y Danilo tienen una relación cordial. Y tú no recuerdas cuando dos ministros entraron llorando, los lagrimones, pañuelo grande, blanco, bordado, donde Danilo, porque lo habían dejado fuera del gabinete, y Danilo los agarró, se los tiró en el espalda, vengan mis hijos, lo entró al despacho y salieron 48.3 minutos después como miembros del gabinete. Eso se llamaba poder, confianza del presidente en su ministro de la presidencia. O sea, había una hermandad. O tú no recuerdas aquella reunión, Temo Montaz, Leonel Fernández, en la oficina de Félix Iglesias, donde Danilo Medina le dijo, no, Leonel, eres tú que tienes que ir, pero es que yo no tengo grupo, yo no cuento con nadie. Tú cuentas con nosotros te vamos a apoyar, Temo, yo no te preocupes. Tú lo sabes muchísimo, tú sabes datos que a mí no me han contado, seguro que sí, por tu cercanía con Danilo. Entonces, esa historia, la historia de esos dos hombres, tú me la reduces ahora, que hay una relación cordial. Así dice uno de las ex esposas, tú tienes una relación cordial, no, yo, muy bien. No, lo que pasa es que yo no tengo esposa, yo solamente he tenido una, ¿entiendes? Entonces no puedo hablar en esos términos. Lo que te quiero decir es que hay una relación cordial entre dos estadistas, dos hombres que saben que se deben a millones de seres humanos, que están a la expectativa de qué piensan hacer ellos con sus vidas, qué pueden hacer ellos desde el poder para mejorar las condiciones de vida de su familia. De manera que ese tipo de sentimientos, de rencor, de dolor, de que tú me hiciste, eso, óyeme, el político de la estatura de ellos pasa la página así tan sencillo, porque simplemente tú te debes a ciudadanos. De manera que esas cosas, yo leí la declaración, dice el pobre, no entiende cómo son las relaciones entre estos dos hombres. Y te lo aseguro porque lo conozco las interioridades de esa relación. El otro día entrevisté a Rosario Espinal, que posiblemente estás de acuerdo conmigo en lo buena analista que es la doctora Espinal, y ella citó como un error de Danilo Medina el hecho de haber aspirado a la candidatura presidencial en el 2007 para el 2008, cuando dice que es un acto de protocolo, que cuando un presidente termina un primer periodo y tiene la opción constitucional del segundo periodo, se permite que vaya, que nadie le hace esa oposición. Y juzgó me dijo como que Danilo había sido errático, fue el término que utilizó en sus decisiones políticas en este tema, Leonel Fernández, candidatura. Sí, yo leí las declaraciones de Rosario, las leí. Rosario es una gran analista política, una gran cientista política, pero creo que está equivocado. Yo creo que le falta información. Quizás le faltó en ese punto
porque reconozco todos sus méritos, le faltó profundidad en el análisis. Si hay algo que explica la simpatía que tiene Danilo Medina hoy en el Partido de la Liberación Dominicana y en el país, se debe precisamente a que en el año 2007 pudo presentar su programa de gobierno, pudo presentarse como una opción diferente dentro del Partido de la Liberación Dominicana y pudo decir, yo pienso esto y creo esto. Es decir, un proceso de posicionamiento y de diferenciación, pero con sustancia. La gente recuerda, Danilo sembró en ese momento lo que hoy está cosechando. Es decir, o sea, esta cosecha formidable de simpatías, de creación de movimientos de apoyo, más de 350 movimientos de apoyo y más de 300.000 personas, mejor dicho, en movimientos de apoyo, solo se explican a partir de esa siembra. De manera que a mí me sorprendió que ella considerara esto errático y otras consideraciones que hizo en ese como que Danilo atacó fuerte 2008, sí, dijo cosas que... Pero dijo algo... Pero luego echó hacia atrás, desaparece de los escenarios. Sí. Y le deja... ¿Y cómo lo explica? Danilo desaparece, no se le ve, es un muerto político, de repente reaparece, resucita en el cementerio de La Vega, ¿verdad?, en el natalicio del presidente y líder fundador del partido, y entonces la gente no se explica. Bueno, pero analice por qué. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sembró este hombre en los corazones de los dominicanos y dominicanas? Entonces, atribuirle un error a eso... ¿Pero cuál sería la versión? La versión de Rodríguez de Marchena de eso, porque tú sí manejas el dato. No, lo que te acabo en el 2007. Lo que te acabo de decir es que Danilo ejerció su derecho como ciudadano de presentar sus propuestas. Esto de que fue un desafío, de que fue una osadía, pues evidentemente ignora lo que son los derechos ciudadanos y los derechos de cualquier miembro de cualquier partido en un momento determinado en el que se abren candidaturas de aspirar. Esto de desafío de entenderlo como una insolencia no es más que una falta de entendimiento de lo que es la democracia en un partido. Es decir, que nosotros osemos disputar una candidatura no es ninguna insolencia, sino el ejercicio de un derecho. Okay. Entonces, ella sí dice algo que es interesante y ha ido modificando su percepción de la realidad cuando dice que si en el PLD, dice Rosario Espinal, si en el PLD se celebrasen unas primarias democráticas y transparentes, las ganaría Danilo Medina. Eso dijo Rosario. Sin Leonel de candidato. Bueno, dice ella... Es importante sí, decirlo. No, bueno, pero ella dice esto, ¿no? Y yo creo que es un reconocimiento a la realidad dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Por otro lado, dice ella, no, Leonel, porque este es un país con una cultura autoritaria, machista, no va a ser. Ya eso cae dentro del campo de la especulación. A mí lo que me sorprende es que una persona que con tanta vehemencia defendió en el debate constitucional la modificación del artículo 30 y toda una serie de cosas de derechos de las mujeres, del derecho al acceso a la educación, de a una nacionalidad de las minorías extranjeras en nuestro país, pues no tenga la misma coherencia y la misma verticalidad, entonces, en reclamar, en aras del fortalecimiento del sistema de partidos políticos, que en el PLD se celebren unas primarias democráticas y transparentes, y entonces, pues termine con un juicio especulativo, atribuyéndole a Leonel unas conductas que no las he visto. Leonel Fernández ha respetado la institucionalidad de este país, nunca las ha violado. Entonces, atribuirle a Leonel una intención de que, bueno... ¿Y cómo se le llama? Ahí tomo la reflexión de... De igual manera, entender que porque el vicepresidente de la República maneja el programa de solidaridad, el vicepresidente de la República es un hombre con inclinaciones clientelistas que pretende sacarle provecho a su condición de coordinador del Gabinete de Política Social, cosa que Rafael Alburquerque nunca haría. Pero de manera que, es decir, lo que pasa es que, te quiero decir es que hay como una doble línea, porque estamos hablando, tú me estás hablando de Leonel Fernández, acaba de decir que siempre ha respetado la constitucionalidad, un prohombre del respeto a las reglas de juego, a lo interno del PLD y fuera del PLD. Eso es lo que más o menos me dijiste. Dentro del Partido de la Liberación Dominicana y en este país, en el sentido general, ¿no? Pero y lo que versión equipo Danilo Medina ocurrió en el 2007, fue un poema de amor que nos imaginamos nosotros, porque si yo les creo, le compro el argumento de ustedes, lo que ustedes consideran, hubo una componenda multimillonaria, se gastaron centenares, posiblemente miles de millones de pesos en comprar, presionar para que Danilo Medina no pudiera
ganar esa convención. Entonces, si un presidente, siendo el presidente, permite y fomenta, versión siempre, equipo Medina, ¿verdad? Fomenta el que se utilice el Estado para aplastar a un hermano compañero del comité político, entonces tampoco es tan respetuoso de las reglas de juego. Porque tú me puedes hablarme de Leonel Fernández en el 2007 y el 2008 de una forma, y ahora en el 2010, 11, en esta coyuntura, decirme que es un Sor Juana Inés de la Cruz. Así no se puede. No, yo no estoy diciendo de que sea Sor Juana Inés de la Cruz o la Madre Teresa de Calcuta. Lo que estoy diciendo es que el presidente Fernández, en sentido de la gobernabilidad de nuestro país, no ha provocado un trastorno como el que ella le atribuye, el que ella espera que él podría cometer. Es decir, ella... Por la reproducción de los 2007, no, ella se refería a lo del 2007. No. Ella sí hizo en el 2007 por la candidatura, donde él era el príncipe, que ganó 70-30. No, porque ella hablaba de que el presidente Fernández pues tenía el derecho constitucional a repostularse. En este caso, ella está hablando que Leonel Fernández podría llegar, en aras de retener el poder, a violentar la propia Constitución, cosa que yo estoy convencido de que no lo va a hacer. Pero ya Vinicito te explicó eso. Bueno, eso no quiere darle credibilidad a Vinicito, que lo dijo de una manera genial. Los ingenieros constitucionalistas presentan el proyecto a la Junta Central Electoral, que lo toma y lo envía al Tribunal Constitucional para que decida, que no es Leonel Fernández, es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dice que efectivamente, como dicen los ingenieros constitucionalistas, Fernández está habilitado. Ya y Fernández ni ha modificado la Constitución, ni le ha faltado el respeto a la institucionalidad, ni ha faltado las reglas de juego PLDistas. Bueno, esa es la percepción de Vinicito. Esa es la percepción de Vinicito. Pero te parece lógico. A mí me asustó. A mí no me parece ni lógico ni ilógico. Ese es su relato. Ese es su relato. Sí. Nosotros tenemos otras informaciones, otras realidades, las que estamos viendo, y ya te dije cuál es nuestra posición. Es decir, nosotros estamos muy seguros, Pablo. Vuelvo y te reitero, vuelvo al inicio. Sí. Ese es el relato de Vinicio Castillo. Bueno, pues que siga promoviendo su relato. El nuestro es el que te acabo de compartir contigo. Nosotros a eso no nos merece ninguna preocupación y estamos convencidos, vuelvo y te reitero, de que el presidente Fernández va, como presidente del partido, a organizar unas primarias democráticas y transparentes en las que será proclamado candidato Danilo Medina. Tú que conoces bien el PLD, las reglas de juego del PLD, ¿es totalmente democrático que un miembro del comité político, presidente de él y presidente del país, en una contienda interna, así como mañana puede decir César Pina, mira, a mí me gusta José Tomás, o Reinaldo podría decir, mira, me voy con Danilo, el otro miembro de ese comité político, que se llama Leonel Fernández, diga, mira, a mí me cae bien José Tomás Pérez, yo creo que el mejor candidato que tenemos es José Tomás Pérez? ¿Sería eso correcto? ¿Es democrático? ¿No es violatorio que el ciudadano miembro del comité político Leonel Fernández en esos meses de contienda interna, cuando uno lo entreviste aquí en el Boulevard, me diga, sí, yo creo que Alburquerque es el mejor candidato que tenemos? Perfectamente puede hacerlo. Y esa es la ilusión que tienen los Vinicitos, de que el presidente se incline a favor de José Tomás. Ahora, yo entiendo que como presidente del partido, ¿verdad? El presidente además entiende que es un activo para nuestro país de cara al año 2016. Es muy poco probable, no lo descarto, es muy poco probable. Okay. Es muy poco probable que el presidente de la República se incline por uno de los candidatos. Ahora, escogido... Aunque eso signifique una victoria de su archirrival y adversario interno, Danilo Medina Sánchez. No hay tal archirrival. El único que ha tenido jardines colgantes de Babilonia en ese partido, para decirle, usted tiene que mejorar la parte gerencial. Usted es un buen estadista, pero usted ha cometido errores. Y si no, yo tengo una grabación con Gedeón Santos, magistral, las críticas más contundentes y bien fundamentadas que se le ha hecho a la gestión de gobierno y al estilo de gobierno de Leonel Fernández, se la hizo el equipo de Danilo Medina. Genial. Pero entonces, todo ello con cariño y con el ánimo constructivo, Pablo, porque cuando se abre un debate entre amigos, entre compañeros, pues uno tiene una responsabilidad frente al país, y nuestro papel es, bueno, señalar las cosas que a nuestro juicio no se están haciendo del todo correcto. Hay cosas que se han hecho muy bien, que hay que conservar, hay cosas que pueden mejorarse, y hay nuevas cosas que hay que realizar
Pablo. Entonces de eso es que se trata. Y tú no te puedes ofender entre compañeros cuando nos sentamos a discutir, pues nos decimos botijuela verde dentro del organismo, planteándonos los propósitos, porque entre nosotros no somos enemigos. ¿Cuántos miembros tiene el PLD? Más o menos, minutos más, minutos bueno, menos. Algunos dicen 1.400.000. Vamos, para no discutir por Chile, sí, 1,5 millones. Pero eso es... Entre 1,5 millones de almas, solo una alma sureña tenía que ser. Descendientes, si buscan bien. Porque tú lo dices por Vanilejo. No, lo de Buenaventura Báez está emparentado con los Medina. Yo hice la investigación. No, tenía que ser un sureño el que se parara en 2 patas. En 2 patas, no en 2 patas, no. En 2 patas. Y le dijera al presidente Fernández, no, yo no estoy de acuerdo con usted en esto. Pero que no fue el presidente Fernández, fue en sentido general de lo que deben hacia... A Elías Núñez se le fue la mano. Tú recordarás, se le fue la mano. Ese sí metió la pata. Pero lo de Medina eso fue un exceso. Sí. Lo de Medina fue un asunto político, pero contundente. Sí, pero con mucho respeto y sobre todo planteando de cara al futuro, porque el problema no es lo que tú puedas pensar sobre un compañero, el problema no es lo que tú puedas pensar sobre lo que él está haciendo, lo que la gente quiere escucharnos, Pablo. No, pero también las deficiencias supuestas o reales del gobernante Leonel Fernández. Sí, permisividad con la corrupción. Esa es una crítica que se le hace. Problema de gerencia, que no cancela, que juegan siempre la misma base. Eso es, primera base, Bugs Bunny. Segunda base, Bugs Bunny. En el centerfield, Bugs Bunny. Entonces, que hay gente que lo ponen en un cargo y dan vuelta en el gabinete, pero es el mismo grupito. Esas cosas, que son las cosas señaladas como errores del estilo Fernández. Luego está su gran mérito, por ejemplo, estabilidad macroeconómica. Así es. Eso no se toca ni con el pétalo. Y crecimiento económico. Sí, pero eso, política monetaria, Valdés Albizu, Temo Montaz, impuestos internos, Camilo en aduana, eso está del carajo. Eso no hay que ponerle la mano, ¿verdad? Promese, Secretaría de Educación Superior. Ahora. Hay muchas áreas. Muy bien. Sí, pero también están esos problemas. Danilo Medina rotaría un poco más, porque el boronea, o sea, óyeme. Mira, Danilo no solo rotaría, porque el problema no es la rotación. Danilo ha dicho esto, y a mí me parece muy gráfica su imagen. Danilo dice que sus ministros serían como los músicos de una gran orquesta, pero que esos músicos le va a entregar partitura. Exacto. Es decir, él define bien, yo quiero tales indicadores en salud, en educación. Esto es lo que yo quiero presentarle a la población el 16 de agosto del año 2016. Entonces, yo quiero que hagamos esto. Tú estás dispuesto, ¿verdad? No, Pablo, el 16 es Lionel, en el 12 que él va. No, yo lo que estoy hablando, no, el del 16, cuando entregue el poder. Cuando Danilo entregue el poder en el 16 de agosto del 16. Lo importante es que le pueda decir al ministro, mire, yo quiero estos indicadores, estos resultados de la gestión en salud. ¿Usted está dispuesto a luchar para lograrlos? Pues usted tiene el cargo. Cuando te apartes de estos objetivos, fuera. Va fuera. Perdón, pero espérese, usted me está hablando de... O sea, el problema no es rotación. El asunto no es rotación, Pablo. Ya logré soltar algo. El asunto es cumplimiento de objetivos. Porque mira, la población se está haciendo cada vez más exigente, la sociedad dominicana, y tú eres expresión de ello, Pablo, en tus intervenciones aquí, en tu columna en El Nacional, de que hay un hastío ciudadano, de que cada vez la población va sintiendo de que tiene menos tolerancia para las cosas que entiende inadecuadas. Ya me siento bien, la entrevista no ha sido en vano, porque ahí ya salió algo. Ya se te sentiste recompensado. Sí, hay algo importante. Por ejemplo, Danilo Medina, presidente, 16 de agosto, 2012, ceremonia, ¿verdad? Terminó 11:45, el TD, llega a Palacio 12:20, 1:45, está el ministro Rodríguez de Marchena dando la información de los nuevos cargos. Roberto Rodríguez de Marchena, si el presidente Medina Sánchez coloca a Juancito Pérez Vidal alias Tito en el Ministerio de Educación, pero Tito se aloca, chacho, pierde, porque hay gente que se aloca, no entendemos los dominicanos. Si hay un alemán viendo el programa quizás no me entienda, pero los dominicanos no entendemos, se aloca. ¿No? El presidente Medina Sánchez no va a titubear para, sin maltratarlo, decir, mira, tú eres parte de esta orquesta, pero tú estás desafinando, no es sol menor. Tú puedes estar puedes estar plenamente seguro, y el pueblo dominicano, que si se alocó ese individuo, ahí mismo, él presentó su renuncia con su locura al gobierno de Danilo Medina. Vamos a ser intolerantes en eso. El pueblo dominicano no permite más eso.
Y me imagino también que está claro, ya para terminar, en la importancia fundamental de la educación. Que si bien el dinero no lo es todo, por el dinero se comienza. Porque usted no puede tener... Juan Bosch tenía una frase memorable. Muy bien, muy bien. Que decía, no solo del pan vive el hombre, pero el pan va primero. Exactamente. Así es. Entonces, va a ser una prioridad De la educación. pero en hechos, en el 4%. O sea, Mira, si la Lincoln se tiene que quedar con hoyos, óyame que, así será, Pablo. que hay una protesta en Arroyo Hondo, porque Camino Chiquito tiene muchos hoyos. Eso está bien. Ahora, que no falte, como la vergüenza que vemos en cada 2 por 3. Yo leí tu reflexión ayer sobre la universidad en Haití, es verdad. Eso resulta chocante, Pablo. Duele, tú tienes compañero, razón. Tú tienes toda la razón. Te doy toda la razón. Cuando leí tu artículo, llegué a la conclusión de que tienes toda la razón. Pero fue una imprudencia. Si no me des la razón, dime que Danilo Medina está claro. Y es la pena que estemos terminando el programa, Pablo, porque podríamos hablar extensamente sobre el tema de la educación. Danilo ha presentado un proyecto a 12 años, donde él cubriría los primeros 4 para transformar la educación dominicana de una sola tanda de 8 horas, en la que los niños puedan tener desayuno, almuerzo y merienda. Desayuno, almuerzo y merienda, en la que puedan mejorarse los salarios de los maestros, se le devuelva la importancia que tienen los maestros en la sociedad, que la han perdido. Ahora el paradigma es un pelotero, no un maestro. Tú lo recuerdas, tu madre fue maestra, ¿verdad? No, mi madre, mi padre, mi abuela, mi abuelo y la pues María tú sabes la Santísima. Importancia que tenían los maestros en los pueblos. Eran referentes éticos y de sabiduría. Yo era un príncipe en Baní, pues yo era el hijo del profesor Maquín, Sí, un príncipe. claro. Hijo del profesor Maquín. Claro. A mí la policía, cuando me iba a buscar preso, el sargento llamaba, Un momentito, escóndanlo, un que momentito. tenemos que ir a buscar. Eso es una cosa del carajo. Sí. Entonces hay que recuperar eso. Que ese ha sido el éxito en Finlandia, porque mucha gente habla de que la educación en Finlandia es un paradigma, como lo presentaba Oppenheimer en su libro, y ayer en la puesta en circulación. Pero, ¿qué sucede en Finlandia? Los profesores, los maestros, gozan de todo el prestigio. Pero Danilo Medina está haciendo suyo para su proyecto de Así gobierno la tanda única. Así es. No. Pero iniciando, espérate Pablo, es decir, no es que los 12 años lo vamos a transformar, es un pacto educativo que quiere llegar con todos los partidos políticos. A mí me tocarán los primeros 4 años de básica. El que siga, bueno, pues seguirá con media, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero un plan para transformar la educación dominicana. Y ha dicho lo siguiente: al lado de cada una de esas propuestas transformadoras, pónganme el monto. Pónganme el monto al lado. ¿Cuánto da? Eso es. ¿Cuánto da? Eso es. Y luego lo que quede, porque es un asunto de prioridad, que es nuestra vía crítica. Definir prioridades. ¿Qué tú haces en tu casa con los chelitos? La compra del supermercado, la hipoteca del popular, la educación de los muchachos, el colegio de los muchachos, cero matarse. Óyeme, si se puede ir a casa de teatro el sábado, se va. Si no se puede, o al restaurante, no se va. O de vacaciones, se va si se puede. Así es. Exactamente. Así es. No que Disney World, no, espérate. No. Si yo no he pagado el colegio de los carajitos, yo no puedo llevarlo a Disney World. O la salud, exacto. Así Entonces, es, Pablo. Estamos hablando de que, por ejemplo, un gobierno de Danilo Medina, el Estado Dominicano no va a gastar, vamos a buscar un monto promedio, porque tampoco lo vamos a bajar Toyota Carola, pero el Estado Dominicano, salvo el presidente, el vicepresidente, se va a gastar más de 45 o 50 mil dólares en un vehículo, porque hay cosas que no es mucho dinero, pero mandan una señal. Pablo, nosotros estamos obligados a esas señales y además a la austeridad, porque vamos a asumir en un año muy difícil económicamente. El gobierno no puede subir impuestos. Nosotros no podemos llegar al gobierno y decirle, vamos a subir impuestos, en absoluto, aunque se necesiten más recursos, No podemos, tenemos que volver a conquistar el afecto y la confianza ciudadana, que mucho se ha perdido. Es decir, Danilo va a demostrar en sus primeros meses, en su primer año de gobierno, todo lo que sea necesario para volver a ganarse la confianza del pueblo dominicano. Y eso es fundamental. Y los jardines colgantes para resistir las presiones, porque estamos hablando bonito, estamos en poesía, tú y yo aquí. Ahora, cuando un presidente diga, eso va, dije yo que eso va, y yo tengo un compromiso personal y partidario con el país, eso va de esa manera. Usted sabe que los recursos son limitados, y cuando usted le meta todos esos recursos a la educación, hay unas raciones de boa que van a disminuirse. Están los jardines colgantes de Babilonia dispuestos a enfrentar. Usted sabe de lo que yo estoy hablando, amigo mío. Tú lo has dicho, si hay algo que caracteriza a Danilo son esos jardines colgantes, pero no solo eso, es que va a tener un pueblo detrás apoyándolo.
que esos son los jardines colgantes. Tenemos que hacer otro con programa, lo que tienen que contar. programa de gobierno de Danilo. Usted Sí, dijo sí, aquí. cómo no. No, Magnífico, lo podemos hacer cuando quieras. queda el compromiso. Perfecto, Pablo, y gracias por la oportunidad. Roberto Rodríguez de Marchena, como usted ve, es un poco difícil porque es que el hombre, Medina Sánchez, está claro en lo suyo, no quiere confrontación y ha bajado esa línea. Pero creo que son esperanzadoras las palabras y los programas de Danilo Medina. Ahora se trata de ganar la confianza, porque yo sé que Danilo Medina y su equipo lo saben muy bien, mejor que yo, el nivel de desconfianza que hay de parte del electorado dominicano hacia la clase política toda. Aquí de periodistas, abogados y políticos se puede decir cualquier cosa, todo el mundo lo cree. No, y de la gestión pública, Pablo. Porque es que hemos visto muchas cosas. Danilo regaló, llamó para ayudar a un compañerito en más de una ocasión con un taxi, el traje para el 16 de agosto, y me dicen que 3 años después lo invitaron a visitar cierta dacha. Duele, compañero, duele. Roberto Rodríguez de Marchena en el Boulevard. Vamos a la pausa.